Al iniciar el programa, Toon Boom Harmony nos muestra una ventana de bienvenida, en donde podemos ingresar el nombre, la ubicación donde se guardará, el tamaño de cámara, la anchura, la altura, los fotogramas por segundo y el campo de visión. A continuación, colocaremos un nombre a nuestro proyecto. Presionamos en Crear escena. La interfaz de Toon Boom es bastante intuitiva. En la parte izquierda tenemos las herramientas de dibujo que nos van a servir para crear nuestras escenas. En la parte de abajo tenemos el timeline o línea de tiempo, en donde vamos a colocar nuestros greenframes, los cuales nos van a dar la sensación de movimiento de nuestras escenas. Y en la parte izquierda tenemos las capas. Existen varios tipos de capas, como lo son las capas de dibujo, de hueso y las capas PEG, que nos permiten hacer manipulaciones de los dibujos que queremos, como traslaciones y rotaciones. Del lado derecho tenemos las propiedades de herramientas, la cual nos va a mostrar las opciones que posee cada herramienta. Por ejemplo, el pincel. Tenemos varias opciones como el trazo, el tamaño del trazo, el color. También el lápiz y las distintas herramientas. Y en la parte de abajo tenemos la paleta de colores. Los colores que nos presenta Toon Boom son básicos, sin embargo podemos crear nuestros colores. Haciendo clic en más, podemos darle doble clic en el color y buscar el color que deseamos. En este caso elegiremos el color verde. Lo seleccionamos y cerramos la ventana. Para darle un nombre, damos doble clic sobre el nombre y ponemos el nombre que queramos. En las herramientas de dibujo podemos encontrar el rectángulo, elipse, línea y polilínea. También se tiene el lápiz y el pincel. Si seleccionamos el pincel, la línea se dibujará del color que tenemos seleccionado. Lo mismo sucede con el lápiz. Es importante mencionar que si se cuenta con una tablet, Toon Boom la detecta automáticamente y nos permite hacer la valoración de la línea, es decir, entre más fuerte se presione el lápiz, el trazo será más grueso. Existe una diferencia entre el pincel y el lápiz. Vamos a realizar un trazo con el pincel, le establecemos el grosor y lo aplicamos. También vamos a hacer uno con el lápiz con diferente color. La diferencia es que si seleccionamos con el editor de contornos el trazo hecho con el pincel, se marcarán solo los contornos. Y para cambiar la curvatura de la figura, será necesario modificar cada punto de la misma. Pero si seleccionamos el trazo realizado con el lápiz, se marcará solo una línea central, en la cual será más fácil modificar la curvatura de la figura.
Otra herramienta es que con el trazo realizado con el lápiz podemos seleccionar editor de lápiz y podemos modificar el ancho de la figura en ciertos puntos. Ya hemos mencionado que en los trazos hechos con el pincel solo es posible seleccionar el contorno. Sin embargo, en algunas versiones más recientes, con la herramienta de editor de línea central, es posible observar la línea central al igual que con el trazo de lápiz. Lo malo es que en ocasiones este da muchos puntos, haciendo difícil modificar la figura. Bien, hemos visto algunas herramientas de dibujo básicas en Toon Boom.